Con cuánto gozo, mis hermanos, podemos reiniciar estas pláticas de los jueves. Es hermoso poder saber que al abrir la palabra encontraremos allí no solamente alimentos, sino también dirección, guía, aliento, ánimo y también instrucciones para hacer lo correcto, para hacer lo que a Dios le agrada. Es importante recordar en este momento que, por ejemplo, en el libro de los Salmos se habla de andar en el camino, de no desviarse de los mandamientos. También es importante recordar que en la palabra de Dios, en el libro de Isaías, se habla de una calzada donde uno puede andar sin extraviarse, y dice que en esa calzada pues no van a subir aquellos que viven vidas impuras, vidas que desagradan a nuestro Dios. ¿Por qué les digo esto de andar? Bueno, porque hoy vamos a considerar el tema de andar en el Espíritu. El pasaje que voy a leerles es realmente corto, pero les recomiendo que lean todo el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Yo quiero leerles solamente el capítulo 8 del 1 al 4 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es una hermosa palabra, es una palabra que instruye, pero también es una palabra que exhorta de igual manera a los creyentes en Jesucristo. Andar en el Espíritu significa someterse a su dirección, es seguir sus instrucciones. Él es nuestro guía, nuestro consolador. Es Él el que nos acompaña en nuestra carrera como cristianos. Andar en el Espíritu significa haber roto nuestro compromiso con la carne y ya no nos sometemos a ella. Entonces, andar en el Espíritu es ir en contra de los apetitos que nos llevan a pecar, porque eso es la carne, la incitación permanente a hacer lo malo. Entonces se presenta el contraste entre andar en la carne y andar en el Espíritu. Y son conocidas las manifestaciones de la carne, que ya muchas veces hemos hablado de ellas, y también nos es conocido que debemos renunciar a andar por ese camino, y para decirlo de una manera figurada, pues debemos evitar el andar en compañía de la carne y sus deseos. La palabra de Dios aquí en Romanos nos está enseñando que debemos andar en el Espíritu. Así como aquel varón del Antiguo Testamento anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Se han de acordar de Enoc. Enoc caminaba cada día con Dios, y es hermoso recordar la historia de él y aprender
a andar con el Señor. En este caso, aprendamos a andar en el Espíritu, es decir, siendo guiados por Él en todo momento. Y ya sabemos que los deseos de la carne son contra el Espíritu. Andar en el Espíritu nos da seguridad. Oigan lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si hemos roto nuestro compromiso, eso quiere decir que ahora tenemos uno nuevo, ya no el antiguo compromiso con la carne y sus deseos, sino con el Espíritu y lo que Él quiere que nosotros hagamos, como Él quiere que nosotros vivamos. Él quiere producir en nosotros el amor y el gozo, la paz, la bondad, etcétera, todo lo que es el fruto del Espíritu. No se puede, mis hermanos, condenar a quien se ha declarado ya inocente por un juez. Nosotros hemos sido declarados justos delante de nuestro Dios. El Señor Jesús pagó por nosotros. No se puede condenar a quien ya ha sido perdonado. Tenemos el perdón de Dios. ¿Qué diremos? La acusación, la condenación que pesaba sobre nosotros ha sido anulada. El Señor nos ha declarado no solamente libres, sino también nos ha declarado sus hijos. Recuerdo una ilustración de un esclavo negro, ya cuando había esclavitud en Estados Unidos. Era un hombre joven que había sido muy ilustrado, como ningún otro, desde luego. Él había alcanzado buenas cosas en cuanto a la educación y a la cultura, pero había caído como esclavo. Un caballero llegó a comprarlo, ofreció mucho dinero por él, y el esclavo enfurecido le dijo: jamás seré tu esclavo. El hombre no dijo nada, pagó por él y luego escribió algo en un papel y se lo entregó al esclavo. Y leyó allí el esclavo las siguientes palabras: te he comprado, eres mío, pero de este momento te doy la libertad. El esclavo cayó de rodillas ante aquel hombre y le dice: desde ahora seré tu esclavo. No, ya no, te compré para dejarte en libertad. Bueno, el Señor Jesús nos vio en nuestros delitos y pecados y Él nos compró, pagó a la justicia divina el precio que debía ser pagado, y ahora somos declarados libres, de manera que ya no hay quien venga y nos diga: estás condenado. La Biblia dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la consecuencia de estar en Cristo Jesús es andar en el Espíritu. No se puede condenar entonces a quien vive tomando la forma que el Espíritu Santo quiere. Cuando era niño en la escuela, por ahí por tercer año de primaria, aprendí que el agua es un líquido que es sin color y es sin olor, y que se conforma al recipiente que la contiene. Me parece que hoy podemos aplicar esta descripción del agua acerca de lo que este pasaje está enseñando. Debemos tomar la forma que el Espíritu Santo quiere. Ya no esclavos del pecado.
ya no dominados por la carne, ya no bajo el dominio de Satanás, ya no bajo el dominio de nuestros deseos pecaminosos, sino ahora bajo la obra maravillosa del Espíritu de Dios sobre nosotros. Entonces, andar en el Espíritu es tener libertad, es ser libre, pero para vivir bajo los preceptos de Dios, bajo las normas divinas, para hablar el nuevo lenguaje del reino, para servir al nuevo Rey, a Cristo Jesús, para andar en el Espíritu diariamente. Dios nos dio en su Hijo Jesucristo esta grata libertad de la esclavitud en que la carne nos tenía. Éramos esclavos de nuestras pasiones y deseos. Una jovencita iba a ser bautizada en una de nuestras iglesias y el pastor le preguntó: hija, ¿eres pecadora? Y ella respondió: sí, pastor. Bueno, ¿y cómo es que te quieres bautizar si eres pecadora como todo mundo? Bueno, dijo la muchacha, es que hay una diferencia. Yo antes iba corriendo detrás del pecado. Ahora voy corriendo hacia donde no está el pecado. Voy huyendo del pecado. Esa es la gran diferencia. Dios nos ha dado libertad en Cristo, mis hermanos, y no tenemos por qué regresar a la vida que desagrada a nuestro Dios. El Espíritu Santo nos guió a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Así que Dios hace posible que andemos conforme al Espíritu por aquella obra, la obra de su Santo Hijo. El Espíritu de Dios vino como el Consolador. Nadie en esta tierra, mis hermanos, puede llamarse el vicario de Cristo, porque el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, dijo el Señor, y les voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador. Él está en lugar de Cristo aquí en la tierra. Así que, mis hermanos, cuando el Espíritu de Dios hizo esa obra preciosa, nos llevó a los pies de Jesucristo. Andar en el Espíritu nos trae a la memoria que hemos sido justificados, porque la justicia de Dios se manifestó para con nosotros. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificar es declarar justo al pecador y quitarle sus harapos y vestirlo con vestiduras nuevas. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Dos ejemplos. Cuando el hijo pródigo, el hijo aquel que salió a gastar la fortuna que había heredado de su padre, regresó y la obra que hizo su papá inmediatamente fue quitarle los vestidos que olían a marrano y le puso vestiduras nuevas. Cuando Lázaro salió de la tumba, también todo aquello que lo envolvió fue quitado y se le puso nueva ropa. Ya no necesitaba esos lienzos que llevó en el tiempo de su sepultura. Al igual que el hijo pródigo ya no necesitaba aquellos vestidos apestosos. Ahora tenemos también nosotros
una nueva vestidura, la vestidura que Dios da a sus hijos, una vestidura muy, muy especial que no podemos comprar aquí en la tierra. No hay en ningún lugar donde podamos comprar una vestidura como esa. Finalmente, mis hermanos, andar en el Espíritu es renunciar a vivir en rebeldía para con Dios. Otra vez, andar en el Espíritu es renunciar a vivir en rebeldía para con Dios. Andar en el Espíritu es tener seguridad de salvación. Andar en el Espíritu es haber experimentado la justificación que Dios da por medio de Jesucristo. Andar en el Espíritu es no acomodarse a este siglo, sino al Espíritu Santo. Andar en el Espíritu es lo mejor que podemos hacer. No seamos como los israelitas, que anhelaban la comida que tenían en Egipto y se quejaban del maná. Ellos pagaban a un precio muy caro todo aquello que comían en Egipto. Ahora en la libertad, Dios les daba un alimento muy especial. Tenemos, mis hermanos, en Cristo cosas mucho mejores que las que el mundo ofrece. Vivamos entonces en el Espíritu. Sigamos andando en el Espíritu. Que Dios bendiga a cada uno en lo particular.